escuché una explosión. Me asomé por la ventana, yo vivo en el piso 8, me asomé por la ventana y vi varios cráteres en el piso. Estaba descansando, exactamente, y después escuché gritos, y me desperté con todo esto, con toda esta tragedia. Un crujido primero, después una explosión. Miramos por la ventana, vimos que había cedido todo el piso y lo que hicimos fue inmediatamente empezar a gritar por la ventana que evacúen el edificio. Estoy demasiado conmocionada, no sé qué hacer y nada, saqué con una valija, un bolso y todo lo que tengo encima. No fue una tragedia de milagro, porque los daños son por ahora materiales. Más de 60 autos quedaron bajo los escombros, pero hay 200 personas evacuadas. Y ahí empieza la preocupación, es decir, che, pero si un complejo de viviendas construido bajo el Procrear, en 3 administraciones diferentes, porque esto empezó con Cristina, siguió con Macri y terminó con Alberto. O sea que estuvo siempre supervisado por diferentes esferas del Estado y por diferentes gestiones. Por una constructora que ha construido cosas que nunca tuvieron problema, construcciones carísimas. Enseguida le vamos a contar cuál es. Igual tienen estos problemas y no hubo un derrumbe de milagro. ¿Qué fue lo que salió mal? Vamos a analizar esto a lo largo de esta edición de América Noticias. Claro, pero también una pregunta que se hacen los vecinos. ¿Cuánto va a durar esto de estar fuera de tu casa? ¿Qué pasa con las otras torres? ¿Es seguro estar en el lugar si todo lo hizo la misma constructora? Son preguntas que sobrevuelan en el aire y justamente ahí estamos con Cristian Balbo. Cristian. Soledad, Rolando, el derrumbe dejó un cráter de 3.500 metros cuadrados en el sector subterráneo de Las Cocheras. Tuvieron que evacuar 175 departamentos de 4 torres de este complejo de edificios que tiene 9 sectores. Cada sector tiene 4 torres, 2.300 departamentos. Es moderno, claro, fue inaugurado en el 2021. Y fíjense que ahora lo que vemos son los gazebos donde los damnificados están dejando sus datos para ver dónde van a pasar una o varias noches. Lo cierto es que la constructora dio un comunicado donde reconoce que se dio la losa en el sector de Cocheras. Tienen que trabajar ahora peritos oficiales y peritos de parte del lugar. Se ha acercado el administrador y se ve una situación compleja porque hay un hotel que les han ofrecido, acá llega uno de los damnificados, por ejemplo. Hay un hotel que les han ofrecido en Libertad y Santa Fe donde pueden dirigirse. Vos tuviste que evacuar de tu departamento. Sí, hoy a la mañana nos despertamos con la novedad que se había derrumbado la parte que da... Un estruendo, se escuchó 4:45 aproximadamente de la madrugada. Sí. ¿Estabas durmiendo vos? Yo estaba durmiendo, sí. ¿Te levantaste y qué hiciste en ese momento? Porque vos entregaste un material que inédito para América Noticias donde se ve cómo salís de tu departamento, vas por los pasillos, mostrás todo. Sí, bueno, lo que pudimos hacer, o sea, de evacuar. Después, con el transcurso del día, pudimos reingresar a los departamentos, sacar algunas pertenencias. Cristian. Ahora nos están censando, nos están ofreciendo irnos al edificio de las Américas. Se hizo presente la apoderada de la constructora. De la constructora, exactamente. Sí, Soledad, te escuchamos. Te interrumpo por lo siguiente, porque no queremos dejar pasar momentos de una madrugada de terror que vivieron los vecinos. Hablaban de este estruendo a las 4 de la mañana y de vecinos despertándose con un ruido y empezando a evacuar una torre. Y te vamos a mostrar un video exclusivo de ese momento. A ver. No mezclemos. Porque hay que tener en cuenta que si bien no hubo muertes y no hubo heridos, el colapso de la cochera, hay una imagen que se ve en algún momento donde afecta la base del edificio. O sea, porque la cochera está literalmente al lado del edificio y queda como un hueco por debajo del edificio. Y porque una losa, evidentemente para que una losa colapse, que es una losa es justamente lo que se hace en una obra para ir para arriba, para construir, para que una losa colapse, acá estamos hablando de algo, de una falla grave de ingeniería, porque si no la losa es la que sostiene muchas veces la torre entera. Miren cómo quedó esa losa. Piensen en que su auto está ahí abajo, piensen en la posibilidad de que lo que pasa en cualquier departamento, que arriba del estacionamiento no subsuelo está la torre. Mirá si esto pasaba a otra hora, cuando alguien estaba estacionando el auto y le caía
la losa encima o a la hora que llevas a los pibes al colegio Mirá esas o a la hora que bicicletas. estás en tu auto. Imagínate tu hijo buscando una bicicleta para irse a pasear y que te caiga la losa encima. Una losa que obviamente, de más está decirlo, ese hormigón en la cabeza te mata. Entonces, para entender la gravedad de lo que ocurrió y lo milagroso que hoy no estemos hablando de víctimas fatales, pero en el medio hay 200 familias que van a tener que estar mucho tiempo en otro lado. El gobierno porteño emitió un comunicado asegurando un lugar para todos. Lo que pasa que, bueno, de ahí a que sea cómodo para una familia dejar su casa es un tema. ¿Cuánto tiempo? Ahí está, la ciudad le garantiza alojamiento para dormir a los vecinos evacuados tras el derrumbe del complejo habitacional Estación Buenos Aires del plan Procrear. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Les dicen, Cristian, en cuánto tiempo van a avanzar las inspecciones? No tienen todavía fecha para regresar a su departamento, pero queremos contextualizar. Fíjense lo que está pasando aquí en el corazón de este complejo de edificios aquí en Parque Patricios, a 200 metros del estadio de Huracán. La gente sentada, mucha solidaridad, se acercan muchos con café, con algo para merendar. Fíjense acá, por ejemplo, en la planta baja de este edificio, han ubicado, mira, acá por ejemplo el señor está con la valija preparada para ir hasta el hotel en el centro porteño. Les han permitido ingresar en varias oportunidades. Fíjate que acá han colocado una mesa, uno puede acercarse acá y, por ejemplo, hidratarse o comer algo, y uno sigue caminando y se encuentra con estas postales. Muchos, por ejemplo, acá muchos vecinos tienen mascotas, perros, fue lo primero que retiraron, sus mascotas del interior de las propiedades. Imagínate cómo te altera la vida. Departamentos en total. ¿Cómo vas a trabajar? Claro. Mirá acá, por tenés que redisponer todo. ¿Cómo mandás a los pibes al colegio? Mirá esta imagen, Rolando. La mascota, las valijas, los bolsos, están todos esperando a ver a dónde van a ser trasladados. Ya dieron la dirección del hotel, el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat está trabajando junto con la constructora, pero vos me preguntabas, ¿cuánto tiempo va a demandar? Porque tengo entendido que las columnas podrían estar comprometidas. Es un cráter de 3.500 metros cuadrados, de 50 por 70, en lo que sería la plaza principal de 4 torres que tuvieron que ser evacuadas, y debajo hay 65 vehículos que también van a tener que retirar. Por eso va a ser importante el censo que están haciendo ahora con los damnificados. La cercanía, o sea, cuando se ve las imágenes aéreas, se ve que se cae toda la losa, pero está pegadita al edificio. Entonces esto, por lógica, debe haber rajaduras estructurales seguramente. Es que ya el piso, ya no es la base de esos edificios donde están apoyadas las columnas, ya es un terreno inestable. A ver, ¿qué se sabe, Rolo? Mira, en este momento la evaluación del gobierno de la ciudad es que hay riesgo de derrumbe de las 4 torres que están montadas sobre esta losa, pero tengan en cuenta que en total, con el mismo programa y la misma constructora, construyó 56 torres que están en esta zona. Por eso tanta preocupación. Los vecinos venían denunciando casi desde que les entregaron las casas en 2021 que había filtraciones constantes que llegaban hasta las cocheras, ahí donde está la losa. Por eso, algunos hicieron denuncias ante Defensa del Consumidor y otros pidieron un peritaje. Tuvimos acceso a ese documento que es 2023. La fecha en la cual está datado. Veámoslo porque en ese documento se habla de desagües pluviales que tienen defectos estructurales y funcionales, obviamente denunciados por los vecinos, que afectan espacios comunes del subsuelo, como por ejemplo cocheras, garajes o guardacoches. O sea, esto es 2023, no los voy a... Está bien, pero ahí lo que están diciendo es hay filtraciones. Sí. Que es un derrumbe, es mucho más grave. Porque una cosa es el garrón que te llene de humedad una pared. Pero otra cosa es que se desplome toda la cochera. Lo que dicen los especialistas, que había Rolo, errores, es que había errores. Ya veían los vecinos que algo no estaba bien. Sí. La filtración como síntoma de algo que no está bien. Lo que dicen los especialistas es, estas filtraciones fueron carcomiendo la estructura de la losa y de las columnas. Fueron como baldes que se fueron llenando de agua mes a mes, año a año, hasta que finalmente colapsó la losa. Esto es lo que están diciendo en este momento con el agravante de esto. Ya había sido advertido y ya había denuncias. Sobre la losa y también se ve un jardín, Cristian, un jardín con tierra, con pasto. Yo no sé si eso estaba previsto en el diseño original, supongo que sí, si no, no lo van a construir. Pero eso es un peso también sobre la losa. Claro, es como una gran plaza central que tiene estas 4 torres. El complejo, la verdad, es muy importante. Además de comercio, tiene una escuela, tiene una sede de la UBA. Es un barrio entero. Fíjense lo que es este complejo, le muestra a Mario Polese.
Es entero, son 9 sectores, 2.300 departamentos. Mientras caminamos con esta familia ahora, Ahí que va está, tomando ahí, distancia, no sabemos mirá, si va a ver si podemos frenar en la imagen, una imagen que vimos antes, donde se ve claramente el agujero debajo del edificio. Ahí está. Más allá de la proximidad. Ese es el Ahí está, edificio, ahí se fíjate. ve. Cae, Ese edificio- esta es la losa, debajo está el estacionamiento. Por eso ese edificio, ¿cómo lo volvés a habitar? Bueno, Si, los ve- si lo querés, si alguien se quiere mudar, ¿cuánto le van a comprar la casa? Rolo, lo que dicen los vecinos es, cada vez que había un recital en la cancha de Huracán, aparecían nuevas rajaduras. Bueno. Se iban resquebrajando columnas, paredes. Entonces- Hay gente que se abandonaba mi departamento cuando había recital. Alguien no midió bien que existen las vibraciones. Hay que recordar que hará unos años se llegaron a suspender incluso los recitales en la cancha de River, producto de las famosas 50.000, 60.000 personas saltando y cómo temblaban los edificios alrededor. Entonces, no es ajeno a la ciudad de Buenos Aires la cuestión de los estadios y las vibraciones. Por supuesto. De hecho, la investigación judicial está apuntando justamente a de quién es la responsabilidad de todo esto, porque hay, por supuesto, una responsabilidad que tiene que ver con la constructora, otra con el administrador, a quien están señalando los vecinos, un hombre que se llama Julio Ariel Fernández, y también, obviamente, el plan Procrear, el Instituto de la Vivienda y el Banco Hipotecario. El origen del proyecto. Hablando del tema del administrador, hoy durante la mañana hablaban algunos vecinos que decían que, por ejemplo, cosa que pasa en cualquier edificio, se rompe el ascensor. A veces queda una persona atrapada porque se rompe el ascensor entre 2 pisos. ¿Qué ocurre siempre? Llamas a los bomberos. Bueno, que desde la administración pedían por favor no llamar a los bomberos. ¿Qué quiere decir? Que entonces, evidentemente, había conocimiento de que algunas cosas que estaban ocurriendo en el funcionamiento de este edificio estaban mal. Para que no clausuren el edificio. Como cuando en un PH dicen no llaméis a los bomberos porque hay un escape de gas. Ahí, Bueno. ahí en la toma aérea de fondo se ve el estadio de Huracán, porque está al lado. Y hay que pensar que acá había una vieja estación del ferrocarril Belgrano Sur, que es la estación Buenos Aires. A diferencia de otras estaciones, por ejemplo Chacarita, que en algún momento cuando se modificó el playón de Chacarita y se hizo una villa, acá con criterio dijeron, antes que se haga una villa, vamos a hacer un barrio de vivienda. Bueno, salió mal y ahora va a haber que revisar todo ese barrio de viviendas. Pero además le había dado vida a una zona absolutamente tumberizada, porque esa zona de Pompeya, que está cerca del SEAMSE y cerca de la Villa 21, era una zona que era muy picante. Este consorcio de edificios, estas 2.300 viviendas, habían urbanizado el lugar. Ahí nomás está la cancha de Huracán, Darío. Sí, bueno, muy cerquita está la Villa Zabaleta también. Al ladito, pegada, está la cancha de Huracán. Y Huracán juega hoy. Juega en 1 hora aproximadamente y en un momento planteó la posibilidad, lo primero que hizo es solidarizarse con el barrio. Puso su estadio, una tribuna para que la gente vaya, ingrese al estadio y se cobije allí. Y después empezó a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Se juega el partido con Belgrano o lo suspendemos? ¿Qué se resolvió? Que se juegue y que se juegue sin público. La decisión parece correcta, por lo menos que no haya público. Ahora hay mucha preocupación en Huracán. ¿Por qué? Porque los estadios o los clubes recaudan cuando va gente. Claro. Y este partido lo va a jugar sin público. La semana próxima está pautado el partido con River allí. En una semana juega River y jugará ahí, jugará con público, se jugará sin público. Y en un mes, poquito menos de un mes, va a tocar la renga. Claro. Háblame de vibraciones. Ahí está. Esa es la imagen que yo digo, mira mirá cómo quedó. Claro, no, la anterior. La que muestra la cercanía con la Pero torre. esto ya pasó con el estadio de River, Darío, acordate. Sí, el estadio de River cuando era más pequeño. Recordemos que ahora el estadio de River tiene una capacidad para aproximadamente 90.000 personas y va a llegar a las 100.000 personas. Hubo un estudio que tenía que ver justamente con el sonido, con las vibraciones. Durante un tiempo dejó de haber recitales ahí, pero luego Yo digo una volvieron. cosa, chicos. Entiendo, seguramente las vibraciones tienen mucho que ver. Ahora, para que una losa colapse de esa manera, acá hay un elemento que no pusieron. Algo, cualquiera que haya estado en una construcción y que sepa cómo se hace una losa, si se hace con los elementos que se tiene que hacer, no te puede colapsar de esa Quisieron ahorrar manera. costos. Porque no tiene una torre arriba. Por ahí costos. ahorraron elementos. El típico problema de las obras públicas es que el cálculo en momentos inflacionarios, las obras públicas se pagan 30% al comienzo, 30% en la mitad y 30% contra el final de obra. No tuvo final de obra en el 2021 cuando le inaugura Alberto Fernández. Entonces había
habido algún tironeo de dinero y por lo cual, viste, en un contexto inflacionario no terminaron de poner la plata ni los materiales que debían. Te lo bajo, te lo acerco, construiste tu casa, estuviste en una construcción, la losa es lo más caro. Claro. Porque lleva un montón de elementos que hacen que vos de ahí en más o puedas caminar, o puedas poner el pasillo con el banquito como hay está matrículas ahí, en juego, o puedas ¿no? construir para arriba. Los ingenieros, los y cálculos juicios civiles ahora. Sí. Claro. La especulación tiene que ver con el dinero, con cuánto estaban pagando los propietarios. Esto es un plan a 30 años de pagos de cuotas que a valor de mercado es 1/3 de lo que se pagaría por una vivienda si uno va a la banca privada o a un constructor privado. La especulación que tienen muchos es, aquí se abarató con los materiales, se hizo una obra más barata que la que se hace en otro contexto privado. Eso es criminal. Claro. Pero claro que una sí. obra, eso es criminal, porque ahí había un chiquito agarrando una bicicleta y se le cae la losa encima y lo mata. Ahora, una aclaración. La cuota es al banco hipotecario porque el banco hipotecario tiene una parte de sus accionistas que es el Estado. A la constructora ya se le pagó. No es que le están pagando la obra. La constructora ya cobró y la obra ya terminó. Y no se está cobrando nada. El que está cobrando es el Estado por haber financiado la obra. Claro. De eso se trataba el Procrear. Bueno, a ver, a nosotros nos pasa algo muy particular y es que una de nuestras compañeras, quien todos los días está con nosotros armando este noticiero que ustedes ven, vive en esa torre. Por suerte no en las dos que fueron evacuadas, pero vive en ese complejo. Cristian Balbo, estás con Cari. Exactamente, la primicia del derrumbe aquí en Parque Patricios la ofreció una productora nuestra de América Noticias, que es Karina Gurovich. Bueno, nos diste la información, todo el detalle, vivís acá desde el 2021. ¿Cómo fue tu madrugada? Bueno, saludos a Rolo, a Sole, a todo el equipo, que hoy me tocó trabajar acá con pasión, con tristeza, con angustia, pero también con toda la comunidad que logramos durante el 2019 hasta el 2021, lograr nuestros hogares con mucho esfuerzo como trabajadores. Y hoy 5 de la mañana para empezar a trabajar escuchaba ladridos, vecinos que los veía de mi ventana, todos en la calle en pijamas, con sus perros, sus gatos, sus niños. Y bueno, automáticamente yo decidí bajar y me encontré con un derrumbe y que recién se estaba haciendo todo el operativo de a poco, pero como que no se entendía qué había pasado. Y bueno. Entre ustedes los vecinos, Sí, ¿se sabía? sí. ¿Qué se decía? Sí, se sabe. Y mirá, acá son muchos sectores y en donde sucedió este sector en particular, vos pasás desde afuera y veías todo el cúmulo de tierra, los agujeros. Pero bueno, siempre hay descontexto con todas las administraciones y en particular... ¿Cómo? ¿Para qué es eso, cúmulo de tierra y agujeros? Sabíamos, En un departamento, Sí. en un edificio, claro, en un complejo así, cúmulo de tierra y agujeros, ¿de sí. qué? ¿Qué es eso? Y esto se ve que estaban haciendo como unas excavaciones. Yo pasaba siempre y veía que había... que estaban haciendo una obra y dejando los restos. Y parece, bueno... Claro, estaban tratando de apuntalar probablemente. En noviembre. Probablemente y veían no, que algo estaban de... excavando y sacando. Sí, sí. No sé... Los desagües, perdón, Karina, los desagües creo que porque se inundaba esa plaza gigante, se inundaba y por eso estaban haciendo los desagües, tengo entendido. Exactamente. A ver, fueron varias las empresas constructoras que diseñaron este complejo de Estación Buenos Aires. No sé si en todos casos va a suceder lo mismo, un posible derrumbe, pero creo que en estas dos torres gemelas, como que digamos que son mellizas, sí, por lo que entendemos, tienen grandes problemas de desagüe, de filtraciones. ¿Esas dos las construyó Constructora Sudamericana? Todo se fue posponiendo. Que es la empresa apuntada. Sí, ¿Esas dos sí, son de son Constructora iguales, sí. Sudamericana? Sí, sí. Karina, ¿y cuál es el rol del En mi caso, administrador? la que yo estoy, no. De Julio Ariel Fernández. Y bueno, Pero digo porque muchos vecinos le apuntaban y decían, él no intercedía como correspondía ante los problemas que teníamos. Mirá, cuando nosotros ingresamos a Estación Buenos Aires, había un administrador que gestionaba todo y después cada sector fue eligiendo el suyo. Este administrador fue elegido por la comunidad, digamos, de propietarios
y supuestamente habrán sido elegidos por una asamblea, con un reglamento de copropiedad horizontal y cumpliendo toda la normativa del administrador que tiene con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, escuché vecinas que dijeron lo denunciaron y el administrador no se hizo. Como pasa en todos los consorcios, cuando los administradores se sientan en su lugar de poder, anda a echarlos. Exacto. Entonces, bueno, yo sé que este administrador no es puesto por ni el Banco Hipotecario ni el Banco Ciudad, porque también está el Banco Ciudad con otros claro, eso es por préstamos. La administración. Eso pero ya está. no es que te lo pones, claro, lo elegís. Ahora, Cari, yo te quiero preguntar, Exacto. vos por suerte no estás en ninguna de estas dos torres mellizas involucradas, pero estás en el complejo, que lo armó la misma constructora, básicamente con la misma mecánica. Primero un área, después otra área, pero básicamente con el mismo manual. Claro. ¿Qué te pasa a vos sabiendo que te pudo haber ocurrido lo de estas familias? O que te puede ocurrir la semana que viene o en 3 días. Sí. La mayoría, tal cual lo que decís, Sole, de los complejos tienen este patio interno donde las familias se juntan a tomar algo, a tomar un mate, a pasear a los perros, a salir con sus niños, y abajo están las cocheras. Y eso nos pasa a todos. Entonces vos ves una gotera ahora y estamos todos diciendo, llamemos ya urgentemente a un ingeniero, a un arquitecto, y que no haya una gota. Da Ahora, mucha si pena. en este caso, con estos vecinos... Yo quiero contar algo y permíteme, Cari, contarlo. Da mucha pena. Nosotros hablamos mucho. Todos los días hablamos de nuestras vidas, de las cosas de nuestras casas, porque pasamos mucho tiempo armando este programa. Y la verdad que vos estabas feliz. Y diciendo, mira qué lindo, cómo se le da oportunidad a gente mediante un crédito a hacerse de una casa y hay espacios verdes y yo puedo salir a pasear a mi perro o puedo ver a vecinos felices. Y esto es seguramente, hay que ver qué dice la investigación, pero es por hacerlo mal, porque la idea está buenísima. Claro, todavía estás pagando el departamento, además, supongo, Cari. Claro, sí. A ver, por lo general son a 30 años, según la edad en que cada uno accedió al crédito. Hay tasas UVA de determinados vecinos y hay otros que es con el hipotecario la tasa hogar. La realidad es que era para personas que tuviesen la posibilidad de tener una primer vivienda. Estaba pensado así, se logró así y fue tal cual como dijiste, Rolando, que esto atravesó 3 gobiernos así efectivamente, sin ningún tipo de rareza. O sea, vos si podías calificar, te adjudicaban, ibas a un sorteo público que se transmitió durante la pandemia. O sea, no había nada raro, no es que vos decís... A ver, un dato sobre esto, un dato sobre esto para la gente, para los damnificados que llegaron a una vivienda, a una de estas viviendas con un crédito hipotecario, no dejen de pagar la cuota por esto, porque la cuota tiene implícito un seguro, que es el que te habilita a hacer el juicio, si es que hay un juicio. Claro. La cuota del crédito tiene el seguro que te garantiza la calidad de la vivienda ante la constructora, que es la responsable. Claro, porque hay una incertidumbre en que no está más Procrear Nación, entonces los vecinos no saben a quién reclamarle. Entonces, al no estar Procrear, ¿y ahora quién depende? ¿El banco? ¿Una constructora? Y ¿Se hacen cargo solos? Los primeros Entonces, responsables es la constructora. Después se va a ver quién no verificó y no inspeccionó en tiempo y forma o dejó que esto sucediera. Lo que se estaba discutiendo era cuál es el plazo de responsabilidad de una constructora sobre un inmueble. Algunos planteaban en 10 años y estaban analizando cuándo se terminaron cada una de las obras. Va a haber que ver caso por caso, a ver si alcanza la responsabilidad, en este caso a Constructora Sudamericana, o si ya los administradores. A ver, son 10 años... Este derrumbe, un segundo, es muy particular este derrumbe. Esto va a terminar, te lo puedo anticipar por lo que veo, en que un ingeniero vaya a ver este lugar, porque esto no tiene una torre arriba. Es muy heavy que se haya desmoronado una losa que solo tiene pasto y un caminito. Acá seguramente cuando un ingeniero vea lo que se hizo, va a encontrar que un montón de elementos de seguridad no están. A ver, legalmente desde el momento en que se le da el final de la obra, o sea, esta obra terminó, 10 años. ¿Por qué 10 años?
porque en 10 años pueden aparecer las fallas estructurales de construcción. Hay como una garantía. Exactamente, Bien. que en el momento de inauguración o de finalización de una obra no se ven. Claro, pero pareciera que los finales, o sea, las torres se fueron terminando a partir del 2017, o sea que estaría dentro del plazo de los 10 años, Cari. Sí, en principio sí. Justo. Sí, tal cual. Estarían ya dentro del plazo, porque Sí. si se adjudicaron después, no tiene nada que ver con la finalización Y de la, también de digo, la obra. para que, Sí. porque después va a venir la cuestión de las atribuciones fáciles de quién tiene la culpa. Para eso nosotros hicimos una línea de tiempo, para que vean. En el 2012, Cristina, anuncia el Procrear. En el 2015, durante la gestión de Cristina, se anuncia que se iba a construir ese barrio en la estación Buenos Aires, que era del Belgrano Sur, en todo ese predio, para que no termine usurpado con una villa, hay que decirlo también. Eran terrenos del Estado Nacional, no de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2016 y 2017, la gestión de Mauricio Macri le da continuidad al Procrear. Fíjense, Macri, signo contrario de Cristina, mantuvo el Procrear, cosa que Milei no hizo. Entonces, Macri comienza la construcción y ahí gobernaba Ciudad de Buenos Aires, por eso el Instituto de la Vivienda de Ciudad de Buenos Aires gobernaba la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. En el 2018 las obras entran en la etapa final. En agosto del 2019 la primera inauguración y entrega de vivienda. Después vino la pandemia y esto avanzó finalmente hasta que Alberto Fernández en el 2021 entrega más viviendas y el barrio se terminó y se fue terminando. Pero esto lo que les quiero decir es que había en diferentes gestiones de contralor sobre ese barrio de 2.300 viviendas. Por eso uno dice, bueno, acá hay algo que falló y si está en el plazo de garantía que tienen que tener las casas estos 10 años, la primero que hay que tocarle el timbre es a la constructora sudamericana. Te sumo un dato en cuanto a la causa penal. La causa es por estrago, que es generar un daño a la seguridad pública hasta 10 años de cárcel. ¿Qué está haciendo la fiscal? Está pidiendo justamente los planos del edificio, los datos del ingeniero que estuvo a cargo de toda la obra, los datos del administrador y las filmaciones de los últimos 30 días para ver si pudo haber ocurrido algo anómalo desde que se construyó a los últimos días. No solo es una empresa civil que va a tener que responder con su patrimonio, pero también hay un ingeniero responsable que firmaba los planos y el final de obra. ¿De quién es la constructora sudamericana? A ver, toda esta obra la hicieron 3 constructoras, las 3 dentro de las 10 más importantes de la Argentina. O sea, no eran ningunos improvisados. Nada. Y la verdad que sorprende constructora sudamericana, cualquiera que tenga cierta curiosidad y mire las obras civiles y comerciales y de grandes edificios de la ciudad que están en construcción, va a ver constructora sudamericana. Entre otras obras, esta es una constructora que se crea en 1970, con lo cual además tiene mucha trayectoria. Entre otras obras, constructora sudamericana levantó el edificio Gran Bur, el Harbor, el Unicenter, los Cartier, la sede de la UADE, las unidades de la Villa 31, las viviendas la restauraciones del Yao Yao y de la Bolsa de Comercio. La Villa Olímpica, acá también en la ciudad de Buenos Aires. Edificios muy parecidos a estos. Claro, chicos, acá no hay improvisación, si hay algo que saben es hacer obras, por eso es clave ver qué es lo que pasó. Algo falló, no hay que ser un genio para entenderlo, pero bueno, ahora hay que empezar a delimitar dónde están los errores. Son muy experimentados. Y además tienen mucha espalda, con lo cual esta teoría de vamos a ahorrar en materiales, así podemos cerrar el negocio. No parece lógico. No es lógico para una constructora de este nivel. Mirá la constructora. Estás hablando acá tenés, de un monstruo. esta es la página oficial, ¿no? En Instagram. Después vos tenés cosud.com, que es la página oficial de la constructora, donde curiosamente todavía figura esta obra, Estación Buenos Aires. Chicos, estamos hablando, y no perdamos de vista, de algo que pudo ser una tragedia. Con que esto no pasaba a las 4 de la mañana, pasaba a las 8 de la mañana y ya estamos hablando de un montón de personas queriendo entrar a esos autos, de chicos buscando la bici para ir al colegio. Pudo realmente ser una tragedia.